Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:04 de la mañana de hoy, 1 de diciembre del 2025. Y a esta hora vamos a hablar de la nueva investigación que trajéramos para ustedes, Periodismo Independiente en Producción. Culminamos lo que fue la identificación de los 6 nuevos contratistas del área de vivienda pública, residenciales públicos en Puerto Rico. Y vamos a descubrir cómo las corporaciones se radicaron por lo menos 3 meses antes de las elecciones, en el caso de 3 de ellas, y una de ellas, de las 6 nuevas, en el verano del 2025, a 3 meses, 4 meses de que le dieran el contrato millonario para administrar una de las áreas de residenciales públicos. Lo que nos dijo Juan Rosario Hernández, el administrador de vivienda pública, designado y confirmado por el Senado bajo la administración de Jennifer González Colón. Lo que nos dijo y lo que resultó ser la verdad a partir de los documentos que tenemos en nuestro poder. Lo que le dijo a los periodistas en un fake news en la conferencia de prensa denominada como En Récord, donde dicen ellos que dicen la verdad. Pero cada vez que investigamos, esta es la segunda vez que cogemos en pifia al administrador de vivienda pública. Lo que nos dijo a nosotros que no le parece importante cuando descubrimos que todos los contratistas, incluidos esos que nunca han tenido experiencia, pero él dijo que sí que tenían experiencia, son donantes de las campañas de Jennifer González Colón y el Partido Nuevo Progresista. Solamente uno es donante del Partido Popular. Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar también sobre dónde está Miguel Romero en este momento tratando de correr para la gobernación y que su partido lo escoja o vaya a una primaria con Jennifer González. Lo que hizo también Tomás Rivera Chats desde el discurso caduco y trasnochado de Cuba y Venezuela para tratar de hacerse pertinente precisamente en esa campaña. Y todo lo que tiene que ver con los contextos importantes de esta investigación que colocan a la familia de Pedro Pierluisi como uno de los convictos por corrupción alrededor de los fondos federales de vivienda pública. Vamos a ustedes, agradecida porque estén por ahí, nos cogimos una vacacioncita. Rodrigo Otero Boico no está en Puerto Rico, está por allá, por el área de Calafate, en Argentina. Agradecida siempre de Rodrigo por estar por ahí. Y a ustedes que siempre pueden aportar a nuestro proyecto a través de este chat. Gracias por estar y por hacerlo siempre. Edgardo Núñez está por ahí. Saludos a la compa siempre, Vialech, María Isabel Santiago, está Vivian López Pérez, Nanisma Guerra, Ana Rivera,
Estrella Luna, Gavinario, Heidi Ramírez, no, Heidi Rodríguez, saludos, no, Hilda Rodríguez, Berenique, Johanna Álvarez, San Juan Paloma, Migdalia Burgos, Ibrin Maldonado, Nicolás Ortiz, María Inés, María Colón Sánchez, saludos, Isabel Ortiz, Nelson Guzmán, Migdalia Burgos, Wilson Vega, Mildred Lozada, Cristi, también está por ahí desde Long Island, saludos, Carolyn Miranda, Luis Daniel Ortiz, Rafael Sayas, Efraín Borrero, está Rafa Texidor, Edgar García, Heidi Ramírez desde Michigan, está por ahí Rafael desde Aguadilla, José Jiménez, saludos, Yanni X, Olga Inés, Rapiscán, Iber Cardalda, Joharri Forrodona también está por ahí, Ilke Hernández, Edgar García, María Pérez, Rafael Texidor, gracias por tu aportación, y el amigo Irving Maldonado, Marta Fullana, Olga Inés, me pierdo con vivienda, y los primos de Pierluisi, ay Olga Inés, deja que veas esto. Hay gente que tiene suerte en la vida de vender frappé, son millonarios, ya tienen contratos con el gobierno de sobre 5 millones de dólares. Edgar Ramos y Norberto Cancel, gracias a todos y todas. Vamos a las informaciones. Yo voy a empezar con una línea que me parece que no podemos dejar fuera, porque es esto que ocurre en Puerto Rico cuando hay un asesinato como el de estas niñas en el 2023. Y hoy se está procurando en el orden de la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico a nivel federal, a nivel judicial y de fiscalía, la búsqueda de la pena de muerte para 2 jóvenes, pero sobre todo para uno de ellos. Me parecería que es que el otro está cooperando. En el caso de este doble asesinato, que como ustedes saben ocurrió para el 2023, en el área, aparentemente fueron sacadas de su residencia en el área este de Puerto Rico y llevadas hasta un paraje en Piñones, y allí fueron asesinadas. Este caso de las 2 adolescentes del 2023 es uno de los casos que está siendo hoy llamado en el orden de la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico para tratar de pedir la pena de muerte en el caso de uno de los acusados, Edwin Yadiel Flores Tavares, que está acusado del asesinato. Allí no se acusa por asesinato, es el delito cometido con arma de fuego que culmina en un asesinato de Tanaisha Michelle de Jesús Curet, de 15 años, y Naya Paola Ramos López, de 13, que, como les digo, estas niñas fueron sacadas de su residencia, entiendo que en el municipio de Juncos, y en el caso de ambas fueron ultimadas en esta camioneta en el área de Piñones. Una de las madres de una de las niñas que falleció, de Tanaisha Curet, Maribel Curet, dice que no tiene rencor hacia ellos. Me liberé desde el primer momento en que los perdoné. En mi carácter personal y mi familia no estamos de acuerdo con la pena de muerte y no voy a pagar con la misma moneda. Yo quiero llamar la atención de esa línea porque es precisamente lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Yo por lo menos atendí a 3 casos en que la Fiscalía Federal trató de traer la pena de muerte como pena última para casos relacionados que están allí y que pueden ser certificados como tal. Y esa línea es básicamente la línea que una escucha de los candidatos a jurados, de los jurados o de los potenciales jurados con relación a un caso que se certifique como tal y la Fiscalía trate de llegar hasta sus últimas consecuencias. Es el asunto de que los puertorriqueños, las personas que nos hemos criado en este sistema, por diferentes razones, la mayoría no creen la pena de muerte. Yo creo que hay una información importante que tiene que ver con la religiosidad, con esa línea última de yo no voy a pagar con la misma moneda, es lo que la enseñanza religiosa cristiana promueve desde los primeros años de socialización. Pero por otro lado también hay una información importante que tiene que ver con qué es lo que ha hecho la pena de muerte en Estados Unidos, que es obviamente al país del que Puerto Rico es colonia, que por ende puede pedirse en el caso de
delitos de la jurisdicción federal se puede pedir la pena de muerte. Que conste, esto es un procedimiento bien amplio y profundo. Tiene que ir el Departamento de Justicia y el secretario del Departamento de Justicia o secretaria tendrían que certificarlo como tal, pasar por un procedimiento de asignarle no solamente un abogado de oficio, un abogado especialista en pena de muerte, etcétera, etcétera. O sea, esto es bien cuesta arriba. Pero finalmente sí han habido ocasiones en que se ha tratado. Y Puerto Rico nunca, no se ha conseguido un jurado que entienda que debe ocurrir. Y me parece que es importante mirarlo ahora. El hecho de que estas dos niñas hayan sido asesinadas como fueron asesinadas definitivamente despierta una animosidad diferente, distinta. Usted es posible que diga que boten la llave, que los maten, pero finalmente ese jurado que va a estar allí es el que tiene que tener la responsabilidad de decir sí, envíalos o envíalo, en este caso a uno de los jóvenes, a morir como estas niñas murieron. ¿De una manera violenta? Pues claro. Esa información que hay de lo que no es disuasivo la pena de muerte es importante. Y me parece que es lo que ahora va a tratar de hacer, por ejemplo, las diferentes organizaciones en Puerto Rico como Amnistía Internacional que están en contra de la pena de muerte. De que el Estado sea el que decida cuando usted muere porque usted cometió un delito contra la sociedad. Las jurisdicciones de Estados Unidos están llenas de los casos en que hay pena de muerte, en que pasa los errores que se cometen, que las personas finalmente han sido inocentes, o sencillamente que no son un disuasivo para combatir la criminalidad. Y a mí me parece que esto es importante en el momento en que estamos hoy. Ahí está Amnistía Internacional, la veo hoy en una entrevista la directora ejecutiva diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no creen? Y entonces yo quiero pasar de ese tema a un tema que la semana pasada trajimos porque hay gente que piensa que el SAR de energía tiene los días contados. Miren, cuando yo vi esta imagen del SAR de energía muerto de la risa con Francisco Domenech, bendito, los días que tiene contados son del poco salario que debe tener, porque como él dice siempre que le deben más. Incluso cuando trataron de tajurear con la pensión que tenía y se fue a pesar de que no tenía el tiempo para irse, pues no me da la impresión. Quería traerles esa imagen porque no sé, no me da la impresión. Me parece que están picando fuera el hoyo aquellos que están diciendo que hay una narrativa para que se vaya el SAR de energía. No. A mí me parece que aquí lo que hay es mucho pichericache. Y José Colón es de eso, que tira la piedra y esconde la mano, pero habemos productos de periodismo independiente que traemos información. Uno que trató de entrar a la palestra este fin de semana con las imágenes, la verdad es que Tomás Rivera Chatz está bien trasnochado. Yo no sé por qué, por muchas cosas, pero sus narrativas están cada vez peores. Ahora le ha dado con entrar en el tema de Cuba y Venezuela con el asunto de si comen o no comen. Bendito sea Dios, Tomás Rivera Chatz. Si esto es lo que Tomás Rivera Chatz tiene para enfrentarse, por ejemplo, a un candidato como definitivamente está picando para allá, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, pues la verdad es que Tomás Rivera Chatz se quedó corto en la parafernalia, como diría un amigo. Se quedó bien corto con las municiones, porque ahí no hay nada en la bola. Decir que si no tuviéramos ayuda del gobierno de Estados Unidos, el 50% del país no podía comer, pero Tomás Rivera Chatz, si estamos a punto de que ustedes le vuelvan a pedir la estadidad a los gringos, nunca se la han concedido y están perdiendo los fondos federales. ¿De qué están hablando? Bendito sea Dios. Esa narrativa de trasnochada de Cuba y Venezuela, Dios mío, tienen que cambiar el cassette, porque ya no es ni disco 45, ahora es cassette lo que tienen. Está, mire, mareado esa cinta. Y Tomás Rivera Chatz sale ahí, y entonces usted ve a un Miguel Romero tratando de decirle a la gente de, por ejemplo, de Borinquen Garden, que van a estar hasta hoy sin luz,
sin agua, perdón, que no se preocupen que él les va a llevar los tanques. Y están en eso, están en quién va a ser el candidato, pero si lo que necesita este país primero es un proyecto, que el Partido Nuevo Progresista llegue por tercera vez como llegó a la gobernación, a pesar de todos los trucos de las elecciones del 2020-2024, llegó otra vez con un 5% de populares y viejos del Proyecto Dignidad que se embarraron con los anuncios de Cuba y Venezuela y votaron por ellos. Pero lo más interesante es que todavía no encuentren ese proyecto y le estén diciendo al país exactamente lo mismo. Bendito sea Dios. Y Miguel Romero está tratando de coger ese pon para tratar de minarle el camino a Jennifer González, que definitivamente quiere volver a correr. Miren, a mí me dijeron que Jennifer González tan pronto ganó la gobernación, le dijo a Miguel Romero, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas. No te voy a dejar el paso. Yo soy la que voy a correr para el 2028. Y todo lo que estamos viendo de Miguel Romero es tratando de llegar de alguna manera. Ya le dieron los chavitos de los fondos CDBGR y de FEMA y está arreglando todas las plazas de San Juan. Ahí está la plaza de la avenida, el parque de la avenida Roosevelt al final. También está la placita Roosevelt, el parque de Valdrich. Gente, está haciendo todo lo posible por llegar al 2024, al 2028 con un montón de rótulos. Eso fue lo que hizo Miguel Romero en el 2020, del 2020 al 2024 y ganó con 8,000 votos más. Así es que vélenlo, que por ahí viene. Pero claro, no es la alcaldía, es la gobernación. Y Miguel Romero tiene muchos esqueletos en el closet, entre otros el del Parque Sisto Escobar, que según lo que me cuentan, el municipio, cuando le vio los testículos al can y Miguel Romero quiere correr, le dio la vuelta, le quitó los fondos CDBR al proyecto que ya había firmado a 30 años para cederle parte del Parque Sixto Escobar a la corporación de Ley 60 que compró el Normandy. Y ahora él es el más bueno con las comunidades. Sacó el proyecto de debajo de los pies de ese Ley 60 y ahora se está vendiendo como que lo hace todo bien. Ojo con eso, gente. Ojo con ese, que de la mansa líbreme Dios, que de la mala me libro yo. Gracias, Víctor Cruz, por tu apoyo. El Chopa vive en la Guerra Fría. Definitivamente, está bien quedado. Mira, parece que le hace falta ir a comer lechón allí a Angelito, que yo sé que él se mete allí en Angelito, en el área de Trujillo Alto. Sí, parece que le hace falta comer lechón del bueno allí. Bueno, la investigación que nosotros traemos hoy es una investigación que se nos propone cuando vimos al secretario de Asuntos Públicos con el hoy designado, bueno, ya está confirmado, administrador de Vivienda Pública, Juan Rosario Hernández. Porque de todo lo que sabemos del área del desarrollo de la administración de la privatización de la administración de residenciales en Puerto Rico, después que quebró la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, la CRUF, es precisamente como los gobiernos del Partido Popular o del Partido Nuevo Progresista, que han sido gobiernos y siempre administradores de vivienda, han mantenido este récord de tener a buenos donantes del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular en la privatización de esos residenciales públicos. Perdón. Y cuando nosotros recibimos de parte de esas buenas fuentes de información este mapa, teníamos algo de información de que estaban dándole contratos, en esos contratos que le iban a dar a los administradores, a personas que no tenían ninguna experiencia. Pero cuando el 11 de noviembre
el director administrador de ABP, Juan Rosario Hernández, hizo una conferencia de prensa donde también estaba, como ven en esa imagen, el secretario del Departamento de Salud, porque estaba en otro tema. Dijo, y lo voy a citar de una nota del compañero Santiago Omar Escobar Colón, de Noticel. Dijo Juan Rosario que el proceso que obviamente cubrirá la administración y privatización de 328 residenciales en Puerto Rico resultó en la selección de 16 áreas administrativas, de las cuales 6 estarán bajo nuevos agentes con experiencia previa en programas federales de vivienda. Los contratos tendrán una duración de 2 años y representan una inversión de 49 millones con una nueva convocatoria prevista para el 27. Me llama la atención que diga 49 millones porque los contratos de esos 6 suman 17 millones. El total de los 16 suma 49 millones. Así es que, para empezar, cuando yo leo esa nota del 11 de noviembre y hago una investigación que puedo decir para comenzar que lo más importante es que usted coge todas las corporaciones, hace un análisis de las incorporaciones de estas corporaciones, busca cuál ha sido la participación que ha tenido para corroborar lo que dijo el administrador de vivienda pública, Juan Rosario, que todas tenían experiencia previa con fondos federales, en manejo de fondos federales de vivienda pública. Usted va al Departamento de Estado, busca las incorporaciones, usted busca en todo lo que tiene que ver con los documentos oficiales del Departamento de la Vivienda, pero sobre todo con HUD, el Departamento de Vivienda Federal, que es el recipiente de ese dinero por parte del Congreso de Estados Unidos, que a su vez se lo pasa a Puerto Rico para administrar y privatizar los residenciales públicos. Usted se da cuenta que lo que dice de entrada Juan Rosario Hernández es falso. Y vamos uno por uno, porque hay unos que son más interesantes que otros en la búsqueda de esa información. Pero antes de ir al uno por uno de esos 6, yo quisiera que tuvieran bien claro de dónde viene, además de la privatización y de la sindicatura que tuvo la Cruz a finales de los 80 en Puerto Rico, de dónde viene un procedimiento de la administración de residenciales públicos bajo las administraciones del Partido Nuevo Progresista. Walter y Eduardo Pierluisi y CERN fueron convictos en el 2023 precisamente de manejar ilegalmente millones de dólares, hasta 4 millones de dólares de esos fondos de vivienda pública, y fueron convictos y se encuentran, de hecho creo que Eduardo salió, Walter todavía le quedan unos meses de cárcel, precisamente porque a través de la empresa American Management and Administration, AMAC, desviaron fondos para sus bolsillos y fueron sentenciados de 3 años y 7 meses de 3 años y 7 meses de cárcel, además de tener una libertad supervisada. La juez Camille Vélez Ribé fue la que en efecto sentenció a los 2 convictos por corrupción. Es importante señalarlo porque precisamente una de las áreas que nosotros vemos que se identifica de una manera corrida en la búsqueda de información, de una manera más consecuente, es precisamente como esa corrupción empieza cuando le dan los contratos a estos administradores. Porque son administradores y en el caso de Walter y Eduardo Pierluisi, sus últimos contratos tenían experiencia, pero al principio de que el Partido Nuevo Progresista comenzó a ganar Luis Fortuño, Pedro Pierluisi como comisionado residente y empezaron a tener contratos con el Departamento de la Vivienda para administrar residenciales públicos, no tenían experiencia.
Eran gente que venían, sencillamente eran abogados, estaban conectados políticamente y lograron los contratos. Nunca olvidemos quiénes son los hermanos Pierluisi en el orden de las campañas políticas de Pedro Pierluisi. Las personas no solamente que corrían sus avanzadas, lo que ellos le llaman operaciones de campo, sino también los donantes de las campañas y los que le buscaban fondos a Pedro Pierluisi, sobre todo Walter Pierluisi y CERN. Y no olvidemos que en ese esfuerzo, una de las preguntas que nunca contestó el Departamento de la Vivienda, saludos Berenique, gracias por tu aportación, es precisamente cómo Walter Pierluisi y CERN y Eduardo Pierluisi tenían contratos a pesar de que el propio departamento ya venía con identificación en monitorías de las irregularidades que tenía el manejo de fondos públicos de esa corporación AMAC. Así que es súper importante que sepamos que de ahí viene el Partido Nuevo Progresista y las administraciones de ese partido en vivienda pública. Con la identificación de dos personas allegadas, familiares, primos, hermanos de Pedro Pierluisi, convictos por corrupción porque se robaron los fondos de esa privatización. Y bien interesante cómo lo hacían en parte. Compraban supuestamente aires acondicionados que pudieron haber costado 500 y 600 dólares más baratos por unidad, pero se le aumentaban para quedarse con esa diferencia del dinero. Y había compras que no hacían, pero se las adjudicaban a vivienda. Por eso llegaron hasta 4 millones de dólares en fondos robados. Y así lo determinó cuando se hicieron culpables. Cuando vienen de ahí, usted dice, bueno, pues el procedimiento hoy definitivamente debe ser más pulcro, porque no van a ser la administración de Jennifer González, de Ciari Peña, la secretaria del Departamento de la Familia, no va a llegar a lo que llegó esta gente de Pierluisi. Pues se equivoca. Porque precisamente lo que pasa en esta selección de personas que son los que van ahora a regentar la administración de por lo menos 6 áreas nuevas de la privatización de residenciales públicos, es precisamente lo primero, crear corporaciones 3 meses antes de las elecciones. Las elecciones fueron el 5 de noviembre. Y por lo menos 3 de estas compañías que fueron designadas el pasado mes de noviembre, que tienen contratos con vivienda pública, se crearon entre el 15 y el 24 de julio del 2024. Parece que alguien les dijo, ahora es el momento. 15 de julio, 24 de julio. Para mí no es casualidad. Y lo primero que voy a decir, esto está organizado y está diseñado para que ocurra de esta manera. Alguien se sienta, define, estas son la gente que van a poder licitar. No tienes corporación, tienes que crear una corporación y las crearon entre el 15 de diciembre y del julio y el 24 de julio del 2024. Hay una de ellas que precisamente es de el exdirector de campaña de la administración de las campañas de Donald Trump en Puerto Rico, el republicano Alfredo Pérez Ocasio, que se creó en julio del 2025. Ese sí que está, miren, bien adelante. Ese dijo, no olvidemos que es este abogado que lo nombraron a comisionado de seguro. La gobernadora retiró en mayo su designación, se quedó sin trabajo, creó una corporación y le dieron un contrato de $2.1 millón para administrar residenciales en el área de Mayagüez. Ajá. Sí, no, en el área de Mayagüez no, en el área este. Hasta Ceiba tiene, hasta Vieques. Alfredo Pérez Ocasio.
Pero vamos por partes. Para empezar, se crearon 6 nuevas áreas. Este es el mapa. Aquí está la información. Las áreas que se crearon precisamente para este grupito de buenos PNP son el área 6, JG Community Housing, el área 12, Project Management and Engineering Corp, el área 7, que es el que precisamente le tocó a Professional Management, que es el área de Alfredo Pérez, el área de Craco Enterprise, el área 11. Esas son las áreas que se crean para darle trabajo a estos buenos miembros del Partido Nuevo Progresista. Y cuando yo digo para darle trabajo, es que no hay manera. Porque fíjense que esta gente, y vamos a ir ahora uno por uno, sobre todo a uno de ellos, que es el más que llama la atención. Esta gente nunca habían trabajado en el área de vivienda pública, pero le dieron un contrato de 2.1 a algunos, de 3.5 en el caso del más que llama la atención porque se vendía frappé. Ese tenía o tiene una corporación que es interesante cómo crece. José Edgardo, gracias por estar y gracias por tu aportación. De tener una corporación creada en el 2012 para vender frappé, de tener un carretón, como él mismo dice en Historias de Éxito, que lo han entrevistado en estos 12 años, ha tenido no solamente 2 corporaciones relacionadas al frappé, Don Maceta, y Don Frappé, que ahora se convirtió en Charlotte Frappé. Interesante, porque hay muchos cambios. Es que también tiene un quick loop de estos de cambio de aceite y filtro. El Don. Aquí hay diferentes corporaciones. Y Craco fue de esos que tuvo la suerte de que alguien lo llamó y le dijo, créate la corporación, Edwin Tirado. Y la creó el 15 de julio del 2024. Y de vender frappé, Edwin es ahora un orgulloso empresario que no solamente tiene los frappés, que de vender esa agua con color y azúcar, ahora repara vivienda y es un administrador de vivienda pública. Pero el crecimiento de Edwin también es interesante porque no solamente tiene ese acelere, que parece que también es un aficionado de vehículos, ese acelere en el área de vender frappé, pionono, mofongo, porque también tiene un restaurante allí mismo en esa área de Añasco, sino que también Edwin tiene esas otras empresas, pero interesantemente, en el momento en que creó Craco, entre febrero y mayo de este año, tiene diferentes contratos con la administración de Jennifer González Colón en el área de la compañía de fomento industrial, del Departamento de Agricultura. O sea que Edwin no solamente tiene el contrato de 3.5 millones de dólares que le dio Vivienda Pública, también tiene contratos con esas agencias que suman, Marta Sau, 5 millones de dólares. Todos en el 2025. Me llama poderosamente la atención también que vendiendo frappé y teniendo esos negocios entre Don Maceta, Charlotte Frappé, tiene 3.8 millones de dólares de
pasivos y activos en uno y en el otro tiene 2.5 millones de dólares. Bien próspero, vender frappé y vender mofongo, etcétera, etcétera. Esa es una realidad que no puede despintarse. El administrador de vivienda pública, Juan Rosario Hernández, que Edwin, que él le adjudica tener experiencia y no la tiene en el área de vivienda pública porque Craco no tiene un solo tornillo puesto en una vivienda pública, ni en la administración de vivienda pública. No lo tiene. Pero Juan Rosario, cuando nosotros lo confrontamos con esa realidad, nos dijo que no tenían por qué tenerlo. Porque las personas claves o los key staff, como él le llama, en la plantilla de una corporación como Craco, son personas que vienen de esas otras empresas que dice él salieron de allá y Edwin Tirado se los llevó y ahora son parte de Craco. El único problema es que cuando yo le pregunto, dígame cuáles son esas personas que están en esas empresas que vienen de las empresas con experiencia, no me pudo dar una sola. Ese es el problema que tiene Juan Rosario Hernández cuando habla con el periodismo, que tiene preguntas porque conoce la historia. Entonces, más aún cuando usted ve que el administrador dice que si yo sé, eso fue una pregunta que me hizo a mí, ¿de dónde viene Edwin Tirado Berríos Tirado? Y yo le digo, sí, sé que tiene un bachillerato en el recinto universitario de Mayagüez. Me dice, sí, ¿de qué? Ajá, de ingeniería, y eso lo cualifica, porque estudió de bachillerato en ingeniería, no es ingeniero. No es ingeniero, lo cualifica cuando toda su vida se ha dedicado desde que está en el recinto universitario de Mayagüez a vender frappé. Sí, porque lo que pasa es que ahí hay esos empleados, pero dígame, ¿dónde están los empleados? ¿Dónde estaban antes y dónde están ahora? No sé, pero estoy seguro, no sé, no me dijo, porque no tiene la información o porque no es cierto, Juan Rosario Hernández. Esa es la pregunta. Y le hice la pregunta 2 y 3 veces al derecho y al revés. Y no me la pudieron contestar. Peque, lo que estás diciendo es la presunción. Sigamos. Craco, Edwin Berríos Tirado, es bien interesante porque le da muchos chavitos al Partido Nuevo Progresista. Tan cerca como febrero, le dio $3,000 a la campaña de Jennifer, 2.500 de Jennifer González Colón. Le da en el 23 a Jennifer González, en el 24 a Jennifer González, a una campaña de Jocelyn Rodríguez Negrón del Partido Popular, esa era la que estaba corriendo para alcaldesa, la ex representante del Partido Popular. El 12 de agosto del 25, el 28 de agosto del 24 y el 27 de septiembre del 23, a un mes de la elección general. Dinero a mano llena. Cuando yo confronto a Juan Rosario Hernández con el asunto precisamente de los donativos que le dan esos que resultaron los nuevos administradores sin experiencia, llegando al área de privatización de residenciales públicos. Como donantes del Partido Nuevo Progresista, me dice Juan Rosario Hernández que él no lo sabía, que él se entera por mí. Pero que eso no importa, porque saben que lo más importante es que no es un criterio que él tomó en consideración, y aquí viene también una línea bien interesante, que él tomó en consideración para poder atender el asunto de lo que logró ser el contrato a nuevos administradores. Que ese asunto no era importante porque, entre otras razones,
la selección de estos administradores se da fuera de la agencia. Venga, espérese un momentito. Administrador, ¿cómo que fuera de la agencia? Sí, eso se hace fuera de la agencia. Pero administrador, ¿quién los nombra? Ah, no, yo. Eso es un comité que yo nombro. Ajá. ¿Y cómo usted dice que se da fuera de la agencia? No, porque ellos se van fuera de la agencia. Gente, yo les estoy hablando de la entrevista telefónica que le hice, que no solamente estaba yo, estaba su oficial de comunicaciones, que es una excelente oficial de comunicaciones. En esta administración nunca nos ha dejado de contestar una petición de información. Y me dice que él me va a enviar el documento de aquellos que son parte de ese comité. En efecto, lo nombró él. Entonces, ¿cómo es que se hace fuera de la agencia? No. Lo que él me quiso decir entonces es que se van de la agencia para hacer las reuniones. Información que yo tengo que contradice lo que está diciendo el administrador, porque en efecto esas reuniones se hacen allí y allí los escogen. Y quien menos sabe quiénes son: Carmen Lacomba Acevedo, Jorge López Santiago, Dante Espinosa Lara, la licenciada Marlene Rodríguez Colón, Juan R. Santiago, Fanny Delgado Sánchez y Lujeme Acevedo Peyot, ingeniera. Quien menos sabe quiénes son es Ciari Peña, la secretaria del Departamento de la Vivienda, que no es una secretaria cualquiera. Que no olvidemos que Ciari Peña es esa excomisionada electoral alterna del Partido Nuevo Progresista de la administración 2024, que llegó como avanzadora. Y esto, las fuentes son del corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista. Ciari Peña era una avanzadora, una legisladora municipal del área de Humacao. Y es precisamente esa buena miembro del Partido Nuevo Progresista que llegó a ser la secretaria de la Vivienda por todo lo que le ha dado al Partido Nuevo Progresista, pero sobre todo a las campañas de Jennifer González Colón. Y quien menos conoce ese grupito, que me dicen que todos en un 95%, parece que uno es el único que no lo es, son miembros del Partido Nuevo Progresista, pero más allá de miembros del Partido Nuevo Progresista, de personas que le dan alma, vida y corazón a ese partido político. Entonces me dice el administrador Juan Rosario Hernández que no, que esos no son politiqueros, que no los escogieron porque eran PNP y le donaban al partido. Yo solamente traigo la información, juzguen ustedes. Pero ahí está, Craco. Ahí está el que le ha dado mucho. Pero no se crean que Alfredo Pérez Ocasio no le ha dado dinero. Claro que sí que le dio dinero a la gobernadora en su intento para ser candidata. Ahí están los chavitos de Alfredo Ocasio Pérez. Hay otra corporación, Pemec, Xavier Martínez Reyes, también un donante del Partido Nuevo Progresista. En el caso de Efraín Andino, que también tiene una corporación, esta está bien interesante, Future Technology, nada más y nada menos, también le da dinero Efraín al Partido Popular en este caso, pero enmendó los artículos de incorporación para incluir el trabajo que supuestamente va a ser de ahí en adelante, desde abril del 24, en el área de administración de residenciales públicos. Oiga, y todavía Juan Rosario Hernández me dice que aquí no estaba predesignado porque eran unos buenos PNP, en este caso el Token, un buen popular, para administrar los residenciales públicos. Que esto fue un proceso que ese grupito de trabajo, que para nada son politiqueros, lo hizo porque estos son los mejores. Pero desde abril
desde la fecha en que sacó un nuevo artículo de incorporación para incluir el tema de las viviendas públicas, ya Future sabía que tenía un contrato asegurado en vivienda. Y los contratos se dieron el 11 de noviembre. En abril, él hizo el cambio a la corporación. Crearon corporaciones hasta en julio, en el caso de Casio Pérez, del 25. Pero esto no está preseleccionado. No. Pero cuando yo le pregunto contra quiénes compitieron, entre ellos mismos, pero espérese, Juan Rosario, ¿cómo que contra ellos mismos? Ah, sí, porque esos 16 fueron los que fueron, no fueron nadie más. Pues entonces no compitieron contra nadie. O me va a decir que Machuca, que lleva como 20 años en ese esfuerzo, lleva menos. Machuca lleva menos, creo que la más que lleva es MJ Consulting y Costco, que también son viejos. Uno que se llama Incapital, que es de Yabona, Cristóbal Yabona, también es bastante viejo. Incluso el papá, AM Contract, el papá de Ramón Rosario, de Moncho Doral, también lleva más tiempo. Y cayeron. Ah, pues ellos, que tienen experiencia, se juntaron con esto y compitieron entre sí. No, ustedes sabían ya lo que le iban a dar a los que tenían experiencia. Pero Nemesio Canales, que me dicen que se fue el que estaba, Martinal, que también tiene nuevo contrato, pero es uno de los que tiene experiencia, se fue sin pintar la mitad del residencial público. Allí llegó Future, que no tiene nada de experiencia en el área de vivienda pública. Pero dice Juan Rosario Hernández que ahí están trabajando ese otro personal que salió de los que tienen experiencia, pero no me pudo nombrar ni uno de cuáles son. Hay dos más. Hay otro que tiene que ver también con esas corporaciones que se instalaron en julio del 24. JG Community Housing. Y su incorporadora también es una donante del Partido Nuevo Progresista, en este caso de Justo Méndez, del PNP en San Sebastián. Y estos son los administradores nuevos que dijo en una conferencia de prensa de Enrecord Juan Rosario Hernández que tenían experiencia. Falso. Y por eso el titular de esta historia tiene que ser que los nuevos miembros del gabinete de Jennifer González, que deben tener un chat, deben estar diciendo cogemos a los periodistas hasta de pendejos. Porque les mienten descaradamente, no le dan la información correcta, falsean la realidad y se atreven a hacer titulares diciendo que por primera vez en 12 años hicieron una subasta cuando saben también que eso es falso. Porque aquí hubo subastas relacionadas con los administradores de residenciales públicos. Pero esta es la información y Ciari Peña, la secretaria del Departamento de la Vivienda, es parte. Ese es su subalterno. Pero Ciari Peña, no olvidemos que es la que miente con relación a los títulos de propiedad. Que no se supone que ella le dé títulos de propiedad a los que están viviendo en zonas inundables designadas por los mapas de FEMA. Y se los dan sin problema. Porque quieren tajurear, porque quieren politiquear, a pesar de que cuando venga el huracán, esa gente pierden todo lo que tienen adentro y afuera de la casa. Porque nadie les va a dar dinero para recuperarla. Y no tienen dinero para pagar los seguros. Y las pólizas que suben estrepitosamente sí se las dan en un lugar inundable, identificado por FEMA. Esto es investigación de 2 semanas. Esto no nos tomó más de eso. Nosotros llamamos a Don Maceta, a Charlotte Frappé, hablamos con empleados de Berríos Tirado, le dejamos mensajes, le escribimos a su correo electrónico y todavía estamos esperando que nos conteste. Pero Berríos Tirado tiene un defensor en Vivienda Pública
Se llama Juan Rosario. Y lo defendió a capa y espada. Gracias, Raymond Ortiz, por tu aportación. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿esto es lo que dice el gobierno de Jennifer González que es nuevo? Yo voy a cerrar con esto. Miren, esto es una historia que hiciera como investigación la oficina legislativa de Mariana Nogales Molinelli. Albizu la compartió conmigo en su Twitter. Estos son los donantes de contratistas de vivienda, tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista. Entre el 2008 y el 2024 le dieron 200 y pico de mil dólares a las campañas de esos partidos políticos. ¿Por qué? Porque finalmente se reparten el bacalao entre ellos. Porque esto no es nuevo. Pero esto no es nuevo y tenemos niveles de corrupción en los primos de Pierluisi, de esos fondos federales. ¿Y dónde están los empleados? ¿Dónde están los fiscalizadores del dinero público del gobierno de Estados Unidos? No sabemos. Esto pasa en las caras de ellos. En las caras de ellos tenemos contratistas que no tienen experiencia y que están teniendo 2 y 3 y pico de millones de dólares en contratos para administrar residenciales públicos. No importa, porque nos va a hacer crecer al partido y en el 2028 vamos a ganar gracias a ellos. María Pérez, saludos. Jago se vende por un frapeo en ustedes no sirven. Saludos, JR. Michelle Schurer, ¿de qué universidad vendrán esas credenciales educativas? Imagínate tú. Pena de Jovín, no me digas eso. Mariana, Volcanator, Baconator. Mariana Soler, gracias a ti. En otras palabras, Zulma Rosario cualquiera. Está fuerte, gente. Pero así las cosas, nosotros nos vamos. Gracias por estar. Recuerden, todos los que donaron, gracias por eso. Pueden ir a donar también a través de PayPal y tarjetas de crédito en las páginas de bonitasradio.net y también en fundacionperiodismo21.com. Siempre lo pueden hacer en ATH Móvil, Periodismo 21, y también en Periodismo 21 y Bonitas Radio. PayPal y tarjetas de crédito, ya lo dije en las páginas, cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21, siempre al envío PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por eso, nos vemos mañana en otro programa. Esto es lo último a las 11 de la mañana. Éxito, hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.